Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos a todos ustedes a nuestro curso estudiando quién es y qué hace el Dios verdadero por nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. A esta noche vamos a enfocarnos en el oficio y la obra de Cristo. La clase pasada empezamos a estudiar sobre la persona de Jesucristo, que Él es a la vez Dios, pero se hizo un ser humano también para poder ser nuestro sustituto. Vamos a volver a repasar eso esta noche, pero vamos a también examinar su obra de redención y su oficio, su triple oficio que Él sigue llevando a cabo para nosotros y para nuestra salvación. Comencemos entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor y Salvador Jesucristo, confesamos que estuvimos perdidos, estuvimos esclavizados por el pecado y la muerte y el diablo, y no podíamos liberarnos a nosotros mismos. Pero en tu gran amor por nosotros, tú pagaste el precio de nuestro rescate. No era con oro ni con plata, sino derramaste tu preciosa sangre en la cruz para rescatarnos de nuestros enemigos, para redimirnos y hacernos tuyos. Te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas por medio de nuestro estudio hoy, para apreciar lo que tú pagaste, y el amor detrás de eso, para poder ser nuestro redentor y que nos ayudes a vivir en gratitud por lo que has hecho. Es en tu nombre, Jesús, que te pedimos todo esto. Amén. Amén. Excelente. Amén. Entonces, tenemos tres objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. Primero vamos a describir la obra redentora de Jesús, tanto en su vida como en su muerte. Luego vamos a identificar los oficios de Jesús como nuestro profeta, sacerdote y rey. Y luego, si tenemos tiempo al final, esos primeros dos son los más importantes, pero si tenemos tiempo al final, vamos a reflexionar sobre cómo podemos enfrentar la persecución por causa de nuestra fe. Excelente. Bueno, la primera pregunta de tarea sobre el video que miraron es un poco de repaso, porque en la lección pasada también vimos algunos versículos que nos mostraron nuestra necesidad de la obra salvadora de Cristo. Pero en el video que miraron había algunos versículos adicionales que fueron mencionados. Así que, ¿cómo contestaron esta pregunta a base del video que miraron? Y están bienvenidos a aportar en el chat citas bíblicas. También si alguien quiere levantar la mano y compartir uno, excelente. ¿Qué versículos de la Biblia se usaron en el video de la tarea para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? Bendiciones, hermano. A Dios ver, lo bendiga. primero levantó su... Gracias, Germán. Primero levantó su mano Katy y luego Carlos. Katy, ¿nos puede dar un versículo que se citó? Buenas noches, pastor, y bendiciones a todos, al grupo. Y sí, en el video mencionaron Mateo 5:48 y Romanos Oh, 3:12. solamente uno. Vamos a dejar a Ah, otros ya, estudiantes también. ya. Excelente. Mateo cinco Mateos, cuarenta y ocho. perfecto. Gracias. Que sean perfectos como tu Padre en el cielo es perfecto. Muy bien. Así es. Carlos y luego Germán. Carlos levantó su mano. Un versículo del video que nos muestra. Sí, está en Isaías 64:6, que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Gracias, pastor. Ok. Sí, obviamente sí. Si nuestras buenas obras, por ser pecaminosos, también son contaminados con el pecado, son como trapos de inmundicia, no nos van a salvar, no nos van a salvar. Gracias. Germán, otro versículo que se compartió en el video para mostrar que no podemos salvarnos. Claro, el otro sería Romanos 3:12.
¿Qué dice el Romanos 3:12? Perdón, hermano. Ah, Dice, bueno, es que no me acuerdo, hermano, pero aquí lo tengo. no, Dice, está bien, sí. amén. Sí, sí, claro. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, Dice, perfecto. Muchas gracias por compartir. Line levantó su mano. Otro versículo del video que nos muestra que no podemos salvarnos a Isaías nosotros mismos. 53:5. Mm, ok. Sí, ahí Isaías se... 53:5. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por las llagas fuimos nosotros curados. Sí, vamos a ver, ese versículo más bien nos dice que Jesús es quien nos salva, ¿verdad? Pero excelente, gracias por hay recordar. que, de, Perfecto. Y veo en el chat, yo creo que cubrimos todos los otros versículos que se citaron en el video para mostrar que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Muchas gracias por incluir todo eso. Entonces, vamos a repasar estos versículos juntos ahora. Mateo 5:48. Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí vemos que nuestras obras no nos pueden salvar porque Dios no exige solamente buenas obras, sino perfectas obras. Y no solamente perfectas obras toda la vida, sino perfectos pensamientos y palabras también para toda la vida. Y cuando meditamos en eso nos damos cuenta, no somos capaces como pecadores de alcanzar perfección en todo. Necesitamos entonces que alguien más nos salve de nuestra situación. También Romanos 3, versículo 12, nos dice que estamos corrompidos por naturaleza, ni podemos hacer lo bueno por naturaleza hasta que Dios empiece a obrar en nuestros corazones. Entonces, ¿podemos salvarnos con nuestras buenas obras? Si no fuera por Dios obrando en nosotros, ni podríamos hacer lo bueno, como Pablo dice aquí. Isaías 54, versículo 6. Él, el profeta creyente, se incluye a sí mismo cuando él dice, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Aun cuando hacemos buenas obras, si no fuera por la obra de Cristo, Dios no estaría agradecido o no les agradarían a Dios esas obras. ¿Por qué? Porque Dios exige perfectos motivos de nuestros corazones detrás de todas nuestras buenas obras y no somos capaces de producir esos perfectos motivos. Entonces siempre están contaminadas con pecado, algo pecaminoso, cada buena obra que hagamos. Y por eso dice aquí, sí, por naturaleza y hasta como creyentes, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Y por esa razón no nos pueden salvar. Luego encontramos en estos versículos tanto el problema, no podemos salvarnos a nosotros mismos, como la solución de Dios. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni podemos contribuir a ese proceso de salvarnos. Es 100% obra de Dios nuestra salvación, siendo justificados gratuitamente. No tenemos que pagar un costo con nuestras buenas obras para ganar el favor de Dios. No es posible,
pero tampoco es necesario, porque gratuitamente en Cristo, quien ya pagó el precio, la redención, vamos a hablar de eso enseguida, Dios nos justifica, nos declara inocentes por medio de la fe en Jesús. Así que sí, vamos a hablar esta noche enseguida sobre qué significa redimir, redención. Llamamos a Cristo nuestro redentor y la importancia de ese término en cuanto a nuestra vida espiritual. Pero antes de pasar a esa parte de la clase, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto? Sí, Germán levantó su mano, por favor. Buenas noches, hermano pastor, Dios lo bendiga. Fíjese que yo realmente me surge una duda, fíjese, porque yo, con lo que estamos estudiando del tema, fíjese que yo oigo la palabra, no soy perfecto, fíjese, pero fíjese que lastimosamente yo creo que esa palabra actualmente ya la usamos como para justificar nuestra situación espiritual, fíjese. Entonces, el Señor nos llama a ser perfectos, fíjese, pero como nosotros tenemos nuestras debilidades y tenemos a cometer errores, nosotros para justificarnos, o sea, yo he usado la palabra no soy perfecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que solo usar esa palabra y decirla, si en algún momento tuviéramos la necesidad de decirlo, debiéramos decir, como decía Pablo, no es que sea perfecto, pero prosigo, ¿verdad? Al blanco perfecto, ¿verdad? No quedarnos solo en la palabra, no soy perfecto, ¿verdad? Para como una manera de querer justificarnos o tranquilizar nuestras conciencias. Ese es Ok, mi sí, nos ayuda en ese contexto la distinción entre el mensaje de la ley, que es bíblica, y también el mensaje del evangelio. Si distinguimos bien entre los dos, Dios nos da su mandato de ser santos y sin pecado como Él, y esa es la ley. O sea, eso me muestra mi necesidad para un Salvador. Ahí alguien citó en el chat Romanos 20, nadie será justificado por medio de las obras de la ley. Así que si tomamos la ley y tratamos de justificarnos con él diciendo, bueno, no soy perfecto, no puedo ser perfecto, Dios tiene que contentarse con cómo soy, estamos abusando de la ley. Más bien eso es un espejo que me muestra mi pecado y me lleva a un arrepentimiento, una tristeza sobre mi condición. Y así Dios me prepara para el evangelio que Cristo hizo todo para salvarme, que Él con su vida y con su muerte me ha ganado perdón y salvación eterna con Dios. Entonces, sí tiene razón, no debemos usar eso como excusa, más bien debemos arrepentirnos por quienes somos y por lo que hemos hecho y así encontrar justificación en Jesús solo, encontrar consuelo en el mensaje que Jesús nos ha salvado por completo. Sí, muchísimas gracias. Roberto levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Sí, pregunto, con respecto a lo que estaban hablando, sí, entiendo. Con respecto a eso, Jesús nació siendo hijo de Dios y murió siendo santo, pero él hizo lo que nosotros también y tenemos que hacer, ¿no es cierto? Recibir a Cristo en nuestros corazones para ser justificados delante de Dios y bueno, y lavado por las aguas, ¿no? Pasar. Jesús hizo lo mismo, ¿no? Porque él nació siendo santo, pero sin embargo, él llegó a Juan el Bautista y también pasó por las aguas y se arrepintió
de los pecados, porque verdaderamente ya nacemos con el pecado, digamos, original, ya nacemos con el pecado ya directamente en nuestro cuerpo, por un pecaminoso por Adán, digamos, ¿no? Es mi pregunta, va. Sí, no, Jesús nunca se arrepintió, no tuvo de qué arrepentirse. Entonces, por eso se confundió Juan cuando fue bautizado Jesús. Yo necesito venir a ti y tú vienes a mí, él dijo. O sea, estaba Claro. implicando, tú no necesitas este bautismo. Y Cristo no dijo, sí, sí lo necesito porque soy pecador. No, él dijo, déjalo hacia ahora, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces, sí, el bautismo de Jesús tuvo un rol en su obra salvadora. Era parte de su cumplir con toda la justicia y así salvarnos. Y ustedes en otro curso en la Biblia, la llegada del Salvador, van a estudiar, van a examinar el bautismo de Jesús y su significado. Pero sí, Jesús vivió, vamos a ver, vivió una vida perfecta y sin pecado en todo sentido como nuestro sustituto para poder ganar el registro de buenas obras, perfectas obras que necesitamos para entrar al cielo. Muy bien, una pregunta más y luego vamos a continuar. Jimmy levantó su mano. Sí, pastor, quería acotar, ¿no? Que en el caso del bautismo de Jesús, él no puede haberse bautizado porque tenga naturaleza pecaminosa, porque hay que recordar que él nació a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso más quería acotar. Gracias. Sí, y creo que el compañero que lo mencionó está de acuerdo con eso. Jesús nació y vivió toda su vida sin pecado. En eso era diferente. En todo otro sentido, él era un ser humano igual que nosotros, y a la vez Dios, pero en ese sentido era único. Muy bien. Sí, yo creo que hay un aporte en el chat que dice obras y fe. Bueno, no sé qué significa eso, pero en el contexto de la salvación, no somos salvos por una combinación de nuestras obras y nuestra fe. Ese es un error que es muy común tanto en la Iglesia Católica Romana como en muchas iglesias protestantes hoy, que Jesús hizo su parte, pero nos toca hacer nuestra parte también, como si un porcentaje de la salvación le atribuye la Biblia a Jesús y otra parte a nosotros. No, gratuitamente por gracia, esas palabras que están en la pantalla, eso significa que Jesús pagó todo el precio. Nosotros no tenemos que pagar nada para nuestra salvación. Es 100% un regalo divino que nosotros recibimos por medio de la fe en Jesús. Bien, gracias a ustedes por sus preguntas, por sus aportes en el chat también. Un otro aporte en el chat que merece un comentario, ¿verdad? Am, sin santidad nadie verá al Señor. Yo he escuchado a muchas personas utilizar ese versículo para implicar que nosotros tenemos que tener santidad suficiente de vida para poder entrar al cielo. Realmente ese versículo también es la ley. Nos está mostrando lo que no podemos alcanzar con nuestros esfuerzos. Recuerden, si nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, ¿quién va a poder acumular suficiente obras perfectas para tener santidad? Nadie. Así que el Evangelio nos dice cómo llegamos a ser santos. Es por medio de la fe. Dios nos justifica, nos declara santos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar. Y vamos a explorar eso juntos en el resto de la clase. Así que se puede decir la misma santidad que Dios exige de todo ser humano, Dios mismo la regala por medio de la fe en Cristo.
porque Cristo ganó eso en nuestro lugar. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la obra redentora de Jesús. Tenemos algunos versículos muy lindos que eran también su lectura para el día de hoy. En su primera carta, Pedro escribió a los creyentes lo siguiente: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Esta palabra en algunas de las versiones no es rescate, sino redención. No es rescatar, sino redimir. Y la palabra redimir significa pagar un precio para liberar a alguien. Fue un término en los días del Nuevo Testamento, era muy común la esclavitud. Muchas veces si alguien llegó a endeudarse de tal forma que no podía volver a pagar sus deudas, tenía que venderse como esclavo. Y así por un tiempo tenía que trabajar por alguien sin recibir sueldo para pagar su deuda. Entonces, la palabra redimir significa pagar el precio para liberar a alguien en esa situación. Sería como si tú te hubieras vendido en esclavitud porque no podías pagar tus deudas y un amigo viene con $1,000,000 y paga el precio y te deja libre a ti. Entonces, eso es como Pedro escribe lo que Jesús hizo para salvarnos, como redimirnos. Y el precio que Cristo pagó no era cosa corruptible como $1,000,000. No era con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa derramada en la cruz. Ahí tenemos una referencia al sufrimiento de Cristo en la cruz. Y vamos a ver que ese fue el gran precio que Él pagó para liberarnos. Vimos en la clase pasada que merecemos por nuestros pecados el castigo eterno de Dios. Esa fue nuestra deuda, eso nos esclavizó. Para liberarnos, Cristo tuvo que asumir esa deuda sobre sí mismo. Cristo tuvo que pagar el precio del castigo eterno que nosotros y todo el mundo merecíamos por nuestros pecados. Esa fue la única forma de liberarnos a nosotros de ese castigo y cancelar la deuda que debíamos con la justicia de Dios. Así que cuando hablamos de redimir, no debemos pensar que con pagar ese precio Jesús estuviera pagando al diablo o algo así. De ninguna forma. No. El precio lo debíamos nosotros a Dios. Era el precio de su justicia. Él exige una vida santa. Él amenaza castigo eterno por el pecado. Alguien tenía que pagar ese precio para poder redimirnos de las consecuencias de nuestros pecados. Alguien tuvo que satisfacer la justicia de Dios y Cristo se hizo el voluntario. Cristo lo hizo en nuestro lugar. Y podemos estar seguros de eso por muchas razones. Pero una de ellas es que en la cruz, unas de las penúltimas palabras de Jesús eran consumado es. Ya después de haber sufrido todo el castigo que merecíamos por nuestros pecados, ya después de haber pagado el último centavo, por decir, de nuestra deuda, después de haber tomado la última gota de la ira de Dios que nosotros merecíamos, Él nos dijo, consumado es, consumado es. En otras palabras, yo pagué su deuda, está cancelada.
Y ahí, en ese mensaje, hallamos nuestra libertad. Entonces, consumado es, ¿qué significa? Que con su obra redentora, con el precio que Él pagó por nosotros, Jesús nos ha liberado del pecado. Todo aquel que peca, esclavo al pecado es, pero si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Así habló Cristo en Juan capítulo 9 también. Perdón, capítulo 8. Jesús nos da, por medio de la fe en Él, recibimos redención del pecado, tanto de su castigo como de su poder en nuestras vidas. Ahora podemos resistir el pecado. En gratitud a Cristo podemos vivir una vida y esforzarnos a ser santos cada día. Y eso en gratitud, no para pagar algún precio o ganar algo con Dios. Cristo ya pagó el precio, consumado es. Nos ha hecho bien con Dios. Ahora en gratitud queremos resistir el pecado en nuestras vidas. Jesús nos liberó de la muerte. Es cierto que vamos a tener que experimentar una muerte física todavía, pero eso solo para creyentes es la entrada a la vida eterna. Y realmente en el último día Cristo va a resucitar nuestros cuerpos y unir cuerpo y alma otra vez, y así vamos a vivir con Dios para siempre. Eso porque con su redención, Cristo nos liberó de la muerte. Ya no somos un esclavo de la muerte. Ya Cristo venció la muerte por nosotros. Jesús también nos liberó del poder del diablo. Con su redención y ahora por medio de la fe recibimos el resultado de eso. Primero, nuestros pecados son perdonados. Entonces, ¿de qué nos puede acusar el diablo? Nada. Puede intentar, pero podemos simplemente señalar a la cruz y decir, no, Él ya pagó el precio. Entonces, él me perdona, no me puedes acusar de nada. También nos liberó del poder, de la influencia del diablo en nuestras vidas. Es cierto que el diablo va a seguir andando como león rugiente buscando a quien devorar en esta vida. Y debemos guardarnos de sus tentaciones y estar alertas a eso. Pero al llegar el momento de la tentación, Cristo nos ha liberado por medio de la fe en Jesús del poder del diablo. No tenemos que rendirnos a la tentación. Los creyentes ya tenemos el poder, la libertad de decir no, no, y decir, vete al infierno, diablo, no te voy a ceder. Ok, entonces esa es la redención. Voy a repasar antes de tomar un espacio para sus preguntas. Redimir significa pagar un precio para rescatar o liberar a alguien. En el sentido de la obra de Cristo, el precio que Él pagó fue lo que nosotros le debíamos a Dios. Primero, toda una vida perfecta en nuestro lugar, y luego la deuda de nuestros pecados lo canceló en la cruz con sufrir el castigo que todos merecíamos por ellos, el castigo eterno. Con pagar ese precio, ahora por medio de la fe, Cristo nos libera del pecado, de la muerte, del diablo. Somos libres mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Voy a revisar los aportes en el chat. También podemos tomar un espacio para preguntas antes de pasar a otra actividad que vamos a hacer en grupos pequeños. Silencio. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sobre la redención que Cristo Jesús efectuó. Excelente, Germán, adelante. ¿Cuál es su pregunta, Germán? Dice, hermano, que una de las cosas de que las personas rechazan a Dios es porque de alguna manera
y ellos no ven el acto tan amoroso que hizo nuestro Señor Jesús cuando hizo ese gran acto amoroso de morir por nosotros. Fíjese, entonces ellos pretendiendo eh, rechazar este acto, se quieren sentir libres de que no le deben nada a Jesús, fíjese. Entonces, pero es un gran error, ¿verdad? Es un gran error porque con eso ellos mismos se condenan, pero el que las personas que no aceptan esto, de alguna u otra manera, no como que no le quisieran deber nada al Señor, ¿verdad? Cuando no ven que esto es para nuestro beneficio. Bendiciones, hermano. Y, o sea, y vamos a ver si tenemos tiempo al final de esta misma clase. Nuestro modo natural es rechazar este mensaje. Si no fuera por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder creer esto, todos rechazaríamos este mensaje. Pablo dice en 1 Corintios 1:25 que el Evangelio de Cristo crucificado para nuestra salvación es locura para los que no, para los que están perdidos. Y todos estamos perdidos en algún momento. Y luego dice que es de la obra del Espíritu Santo cambia eso y empezamos a apreciar el mensaje de la cruz y Jesús salvándonos ahí como el poder y la sabiduría de Dios de nuestra salvación. Sí, muchas gracias. HP levantó su mano. Sí, soy Abdón Pastor, estoy con mi laptop. Ok. Sí, eh, en esta parte yo tengo una duda, si Dios envió a su Hijo para redimirnos del pecado, de la muerte, del diablo. Entonces, ¿cómo podemos digerir, si es que cabe el término, la palabra, aceptar a Cristo? Se escucha mucho decir, acéptalo a Cristo en tu corazón. ¿Podría decirnos algo, pastor, aclarar? Sí, yo creo que la conversación sobre esa frase se va a librar, se va a hacer en una lección futura sobre la obra del Espíritu Santo. Pero ahí podemos ver de lo que hemos estudiado en de lo que hemos estudiado en esta lección, podemos ver que si somos esclavizados por naturaleza, no podemos acercarnos a Dios ni salvarnos a nosotros mismos. Y eso incluye aceptar a Cristo en nuestro corazón. Dios tiene que ser el que tome ese paso. Dios tiene que venir a nosotros en su palabra. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, por medio del Evangelio, el Espíritu Santo obra la fe en Cristo en nuestros corazones. Y solamente de esa forma vamos a recibir tanto a Él como lo que Él ganó por nosotros. Sí, gracias por la pregunta. Muy bien. Veo en el chat algunas preguntas. Ever tiene excelente pregunta ahí en el chat. ¿Hay alguna diferencia entre redención y justificación? Es una diferencia en términos, no más. Los dos son formas de describir la obra salvadora de Cristo en dos sentidos un poco diferentes. O sea, la justificación describe la obra de Cristo y el resultado que Dios nos declara justos, o sea, nos declara santos. En cambio, aquí en la redención el resultado es que quedamos libres, libres del pecado, del diablo, de la muerte, pero es el mismo evangelio, es y la misma obra de Cristo lo llevó a cabo con su vida y con su muerte en nuestro lugar. Así que es semejante a si tienes una joya, un diamante, por ejemplo, y lo sacas y cada vez que des un vuelta hay un color distinto. Es el mismo diamante, pero cada vez que le des vuelta hay azul, hay rojo, hay amarillo, y así.
la Biblia describe la obra redentora de Cristo, la obra de salvación. En términos diferentes, pero es el mismo diamante. Lo describe como una justificación, una redención, una reconciliación, etcétera. Pero cada uno nos muestra lo maravilloso que es lo que tenemos en Cristo y lo que Él ha hecho nosotros. Sí, excelente. Sí, algunos aportes simplemente regocijando que Cristo nos ha redimido de nuestros pecados. Amén, amén. Aquí Raúl preguntó, ¿cómo nos liberó? ¿Nos liberó de la muerte física o espiritual de que nos habla? Nos liberó Cristo de las dos cosas. Ah, ya vamos a tener que experimentar la muerte física, pero no va a triunfar esa muerte física por nosotros. Más bien por medio de la fe en Cristo, en ese momento el alma ya va al cielo y está, como dice Pablo en Filipenses, parte para estar con Cristo, el alma, en el momento de la muerte. Empieza a disfrutar de la vida eterna con Cristo. Y como Jesús dijo en Juan 11, que vimos en la primera clase, ¿verdad? Todo aquel que cree en mí, aunque muera, no morirá. Y tampoco moriremos eternamente. Tampoco moriremos eternamente porque Cristo en el último día va a resucitar nuestro cuerpo y va a darnos un cuerpo glorificado que no va a poder morir jamás. Sí. Entonces, gracias por la pregunta. Si nos liberó, nos redimió de la muerte física o espiritual, las dos. Y podemos incluir, nos liberó, nos redimió de la muerte eterna también, que no nos va a tocar. Sí. Okay. Sí, un comentario en el chat que esto lo vamos a ver más en detalle en una clase futura. El libre albedrío. Am, sí, por naturaleza, la Biblia enseña que no tenemos libre albedrío en cuanto a cosas espirituales. Somos esclavos del pecado. Pero Cristo nos liberta. El Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones y así nos libera de eso. Entonces, después de eso, sí, el cristiano tiene un libre albedrío. Podemos decidir obedecer a Dios. Pero eso será para una clase futura. Podemos volver a ese tema si tienen más preguntas sobre eso. Alicia levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alicia? Sí, sí, yo tengo una duda, una inquietud. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Este diseño del ser humano, diseño divino, se dice que se contaminó con el pecado, se perdió. Con la muerte de Jesús, con su sacrificio, Él nos está liberando del pecado, nos está justificando ante Dios. ¿Qué pasa? ¿Se restaura este diseño de imagen y semejanza? Sí, sí, así es. Empieza a restaurarlo. Sí, ustedes van a estudiar esto en la Biblia en el principio, porque ahí van a tener un espacio para hablar de qué es la imagen de Dios en cual fueron creados Adán y Eva. Pero básicamente eran sin pecado. Igual que Dios es santo, Dios los creó a ellos como santos. Tenían mente, corazón, voluntad humana perfecta. Entonces eran capaces de no pecar, lo cual no es cierto de nosotros. Nosotros no somos capaces de no pecar. Por naturaleza, la Biblia dice que solo somos capaces de pecar. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos. Entonces, esa es nuestra esclavitud por naturaleza con la cual nacemos. Pero cuando el Espíritu Santo obra fe en Cristo en nuestros corazones, somos plenamente justificados en ese mismo momento, pero ya empieza un proceso de crecimiento en nuestra fe, en donde también crecemos en nuestra capacidad de hacer lo bueno.
Llamamos ese proceso la santificación, es el trabajo del Espíritu Santo y se puede describir así. Cuando Dios nos da fe en Jesús, restaura la imagen de Dios en nosotros y mientras el Espíritu crece nuestra fe, también crece la imagen de Dios en nosotros. O sea, dicho de otra forma, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, poco a poco va siendo más y más como Dios. Podemos imitar un poco más y más a Dios. ¿Sí? ¿Contesté la Gracias. pregunta? Sí, muchas gracias. Excelente, gracias a usted. Orlando hizo una pregunta y esto está un poco fuera del tema de la clase, así que Orlando, si quiere una respuesta a esta pregunta, me puede enviar un mensaje a mi WhatsApp privado después de la clase y le puedo Gracias, pastor. enviar, Sí. le envío algunos materiales. Su pregunta era si en el momento de la muerte sigue consciente nuestra alma en el cielo o estamos como durmiendo. Y sí, cualquier estudiante que quiera material sobre eso me avisa, por favor, y puedo enviarles algo. Muy bien. Ok. Gracias. Vamos a pasar a una actividad entonces. Ustedes pueden hablar un poco. Acabamos de hablar de la obra redentora de Cristo y qué hizo en la cruz. Así que en sus grupos pongan eso en sus propias palabras. Voy a dividirles en grupos pequeños. Van a contestar cada integrante qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte. ¿Qué sucedió en la cruz para que Él nos salvara allí? Cada estudiante va a tener 1 minuto en el grupo, 1 minuto. Entonces, no pasen eso, porque si van a 2, 3, cada uno, no todos van a poder participar. Pero dentro de 1 minuto, contesten en sus grupos qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte. Voy a dividirles en los grupos. Ya, debe haber aparecido en sus pantallas una invitación. Por favor, hagan clic en esa invitación para pasar a sus grupos pequeños. Si alguien tiene dificultad con entrar, me avisa, por favor. Puedo ayudar. Ok. Este fue un poco de repaso, pero es tan importante entender esto y confiar en esto sobre todo, que lo vamos a tomar tiempo de repasar esta noche también. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Bueno, tomó nuestro lugar. Recuerden de la vez pasada que vimos que Jesús tenía que ser verdadero Dios, pero también verdadero hombre para ser nuestro sustituto. Ese es el principio clave. Jesús era nuestro sustituto. Y en su muerte, ¿cómo nos sustituyó? ¿Cómo tomó nuestro lugar? Pues había un castigo eterno que debía de recaer sobre nosotros. Cristo tomó nuestro lugar para que recayera ese castigo sobre él. Entonces sufrió el castigo que nuestros pecados merecían en nuestro lugar. Así nos salvó en su muerte, nos ganó perdón y salvación. Isaías 53 nos dice eso. Es increíble, pero 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetizó en palabras muy claras sobre él y lo que iba a hacer para salvarnos. ¿Un voluntario nos podría leer Isaías 53, 5 al 6? Sí, Juliet levantó su mano. Juliet, por favor. Isaías 53, 5 al 6, leo la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos, todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. ¿Ven Amén. cómo,
Muchísimas gracias, Juliet. ¿Ven cómo estas palabras describen una sustitución? Él está tomando nuestro lugar. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Creo que palabras más claras aquí son, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. O sea, el castigo que merecíamos iba a caer sobre Jesús y ese iba a ser el precio de nuestra paz, porque así nos salvó de ese castigo. O en palabras positivas, nos ganó perdón y salvación de parte de Dios. Entonces, también aquí al final, el Señor descargará sobre Él, sobre Jesús, todo el peso de nuestros pecados. O como lo dice en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es como el Cordero de sacrificio. Dios cargó sobre Jesús nuestros pecados. Sufrió Cristo nuestro castigo en la cruz. Y así tenemos paz y perdón con Dios. Eso es lo que Jesús hizo para salvarnos en su vida. Ay, perdón, en su muerte, en su muerte. Entonces, en su muerte, Jesús es nuestro sustituto. Pero no olvidemos que el trabajo de salvarnos para Jesús no comenzó a sus 33 años en su muerte. Comenzó con su concepción y su nacimiento. ¿Por qué? Porque Jesús también nos ha sustituido, nos ha salvado con su vida. Sus 33 años también se vivieron en nuestro lugar. Eso es lo que vamos a meditar ahora. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Recordemos que vamos a considerarlo así en términos humanos para ayudarnos a entenderlo. La Biblia nos enseña que nosotros todos tuvimos una deuda con Dios, nuestros pecados, ¿no? Entonces estuvimos en bancarrota espiritual, tuvimos una deuda con Dios. Con su muerte en la cruz, Cristo pagó esa deuda. Consumado es. Entonces, perfecto hasta ahí, ya estamos a cero con Dios. El problema es que Dios exige no solamente que estemos a cero con Él, sino que exige que le rindamos toda una vida de perfecta obediencia. Y eso no lo hemos hecho. Entonces, Jesús tomó nuestro lugar en su vida de obediencia y así ganó eso por nosotros también. Eso es lo que vamos a ver en un versículo que está aquí. Jesús obedeció perfectamente la ley como nuestro sustituto. Romanos 5, versículo 19, dice, por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, la vida justa y santa que vivió Jesús, todas esas perfectas obras que él hizo, ahora Dios lo acredita a cada persona que cree en Jesús. Cuando Dios te mira a ti, Él mira por medio de la fe en Cristo, mira a una persona quien ha obedecido todo mandamiento para toda la vida perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso, pero lo hizo en tu lugar. Y al creer en Cristo, lo que Él hizo se te atribuye a ti. Por eso la Biblia nos llama hijos de Dios. Nos parece increíble, pero nos dice que somos coherederos con Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Que somos plenos hijos en la familia de Dios. Es porque Cristo borró nuestros pecados y también nos ganó con su vida perfecta el registro de obediencia perfecta con Dios que necesitábamos para estar bien con Él y entrar en el cielo, entrar en la familia de Dios. Por eso Dios nos adoptó. Sí. Bien, bien, bien. Ok, entonces ahí la sustitución de Jesús que nos ha salvado, tanto en su vida perfecta
como en su muerte inocente en la cruz. Veo que hay mucha actividad en el chat, pero antes de pasar a preguntas, simplemente vamos a decir, ¿cómo respondemos a la obra de Jesús? Yo creo que primero simplemente tenemos que decir, wow, wow, qué amor que Jesús hizo todo eso por nosotros cuando no lo merecíamos para nada. Merecíamos castigo de Dios y Jesús en su amor dijo, no, yo voy a tomar su lugar, voy a sufrir lo que ellos merecen para poder salvarnos a ellos. Cuando consideramos el precio que Cristo pagó, tenemos que maravillarnos en su gran amor. Y luego nos queda con la pregunta, ¿cómo puedo decirle gracias? ¿Cómo puedo decirle gracias? O sea, considerando ese ejemplo que les di antes, si estás en una esclavitud que ganaste con tu propio malgastar de dinero y debes $1 billón y no hay fin de esa esclavitud, y un amigo viene, un amigo rico, y él te paga la deuda, te lo cancela, dice, ya no debes ni un centavo y no me debes nada a mí tampoco. ¿Cómo vas a responder a la generosidad de ese benefactor? Me vas a decir, qué puedo hacer para agradecerte? ¿Qué puedo hacer? Entonces ya no es una deuda de pecado, es una deuda de amor que tenemos con Cristo. Y en gratitud queremos vivir vidas que le agradan a Él. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Son esas misericordias de Dios que nos han salvado en Cristo. Ahora el resultado, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Si Cristo te liberó del pecado, ya no vivas en el pecado. Si Cristo te ha comprado, ya eres suyo. Entonces, que vivas como uno que pertenece a Cristo, que vivas así. Muy bien. Así que el sacrificio que Pablo menciona aquí no es un sacrificio que nos salva. El sacrificio de Cristo nos salvó completamente. Consumado es. Este más bien es un sacrificio de gratitud, una ofrenda de nuestras vidas enteras, vividas en santidad para agradecer a Cristo. Bien, ahora sí, voy a revisar el chat y tomemos otro espacio para preguntas. Sí, un aporte aquí, José Castro mencionó, su vida fue ejemplo de santidad. Sí, fue un ejemplo, pero era mucho más que solo un ejemplo, porque si solo nos dejó ejemplo con su vida, tenemos que decir, yo no lo puedo lograr, y necesito lograrle eso para poder entrar al cielo. Entonces fue una vida como nuestro sustituto, no solo un ejemplo. Lo hizo en nuestro lugar para darnos a nosotros el crédito por haberlo hecho. Sería semejante a si tú no puedes ir al trabajo un día, tienes que quedarte en tu cama enfermo, pero yo voy en tu lugar, cumplo el mismo trabajo y luego después al terminar el día traigo el sueldo y te lo regalo a ti. Es como si hubieras trabajado tú, aunque yo lo hice en tu lugar. Eso es lo que Cristo hizo con su vida en nuestro lugar. Él hizo el trabajo, pero nos da a nosotros el crédito por haberlo hecho. Muy bien, sigo revisando el chat, pero pueden levantar manos también si tienen preguntas.
Qué buen resumen de las muchas bendiciones que que tenemos en Cristo. Gracias por esa lista. Aunque herederos con Dios, coherederos con Cristo. Excelente. Sí, Félix comentó en el chat citando a Pablo, diciendo, ah, estamos crucificados, ya morimos con Cristo, ya no vivo yo, más bien Cristo vive en mí. Esa es buena forma, cita bíblica, para describir el resultado de la obra redentora de Cristo en nosotros. Nos cambia, nos transforma. Queremos vivir para Cristo y Él vive en nosotros. Bien. Si consumado es, está diciendo terminado el trabajo de nuestra salvación, cancelada la deuda. Es otra forma de considerarlo. Ok. Excelente. Muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas que aportaron ahí. ¿Alguna otra pregunta? Uf, se nos va volando el tiempo. Germán levantó su mano. Germán, ¿cuál es su pregunta? Fíjese, hermano, que no es una pregunta, solo es un pequeño comentario. Fíjese que cuando estuvimos en los grupos de chat, hubo un participante que él dijo, yo soy católico, ¿verdad? Pero yo considero que, que no debiéramos de ponernos títulos, porque digamos, yo podría decir, yo soy un cristiano pentecostal o yo soy un cristiano bautista, y entonces tal vez que no nos sintamos como que menos porque pertenecemos a algún lugar, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, nosotros venimos aquí porque venimos a aprender, tenemos necesidad de aprender, pero si nosotros mismos nos tildamos, tal vez ahí estamos como acortando nuestro aprendizaje, ¿verdad? Como quizás, porque digamos, como usted es nuestro maestro, ¿verdad? Pero no porque, digamos, tengamos alguna denominación o algún credo, usted ya no nos va a enseñar igual, ¿verdad? Porque yo creo que su enseñanza es muy buena y pues es para que nosotros aprendamos en lo que debamos, ¿verdad? Ese era mi pequeño comentario. Sí, sí, o sea, gracias por el comentario. Yo creo que primero siempre están bienvenidos personas en la Academia de Cristo de cualquier denominación. Están bienvenidos para estudiar. Segundo, aunque el título de la denominación a la cual uno pertenece no es lo más importante, ustedes sí van a aprender en otro curso identificación espiritual que esos títulos llevan consigo ciertas enseñanzas. Y lo más importante no es el título, sino la enseñanza, es bíblica o no. Entonces, por eso estamos aquí. Estamos aquí para estudiar lo que la Biblia nos dice. Y eso es lo más importante. Ok, gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Tenemos unos 15 minutos para el siguiente tema. Vamos a hablar de este segundo objetivo, identificar los oficios de Jesús como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Profeta, sacerdote y rey. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que la Biblia enseña sobre esto. Desde el Antiguo Testamento tenemos promesas que Dios iba a enviar un vocero suyo que iba a ser único.
Tenemos uno en Deuteronomio 18, versículo 15. Moisés, un profeta, un vocero de Dios, dijo lo siguiente: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Ahora, si solo tuviéramos este versículo y no lo demás de la Biblia, podríamos decir, pues había otros profetas, muchos otros profetas después de Moisés. Pero llegamos al Nuevo Testamento y Pedro cita que este versículo se cumple en Jesús. Moisés está hablando de Jesús aquí. Él iba a venir Profesor, a ser un profeta. comparta la pantalla, no se ve. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? No, comparta, por favor. Sí, hermano, Sí, sí. pastor, sí se ve. Yo lo Sí, veo, pastor, yo lo veo. Sí, Sí sí se se ve, ve. pastor. Sí se Ok, sí ve. se ve. Sí gracias. se A lo ve. mejor, Nini, a lo mejor el problema es a veces si uno desliza en la pantalla con el dedo, eso cambia la vista a otra pantalla. Entonces puede deslizar con el dedo o a la izquierda o al derecho, a la derecha y ver si eso lo soluciona. Ya está, gracias, muy bien. Ok, no se preocupe. Qué bueno que lo pueden ver ahora. Bien, entonces, ¿cómo es Jesús un profeta sin par? O sea, los otros profetas eran solo seres humanos hablando por Dios, su palabra, al pueblo, pero Cristo es Dios que se hizo un ser humano para dar el mensaje sobre nuestra salvación al mundo. Juan 12, versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, Jesús dice, el Padre que me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Así que Cristo está hablando las palabras de Dios para nosotros. Y vamos a ver con estos tres oficios de Cristo, hay un sentido en que se cumplió en su vida terrenal y hay un sentido en que está cumpliendo el oficio hasta la fecha. O sea, Cristo todavía no está presente en carne y hueso, comunicándonos las verdades de la palabra, pero todavía Cristo nos habla por medio de la palabra, por medio de las sagradas escrituras. También Cristo prepara a otros para hablarnos de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, Pablo dice que ascendido ya al cielo, Cristo está constituyendo a creyentes para ser ministros en la iglesia, para comunicar la palabra de Dios fielmente a su pueblo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, todo para edificar su cuerpo, que es la iglesia. Así que sigue cumpliendo su papel como profeta, nos habla a nosotros por medio de la Biblia, también capacita desde el cielo, capacita y da como regalos ministros a la iglesia para edificarla. Bien, Jesús es nuestro sacerdote también. Un voluntario puede leer estos versículos que están en la pantalla. Hebreos 7, 25 al 27 resulta ser. Amén, hermano. ¿Lo leo? Y Marina, por favor. Sí, amén. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice así. Jesús es nuestro sacerdote. Hebreos 7:26. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Sigo Muchísimas. el otro, ¿verdad? Y Por puede leer eso el siguiente también, también. amén.
Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Amén. Okay. Los sacerdotes, ese oficio en el Antiguo Testamento, ellos tenían un papel importante en el culto de Israel. Ellos eran los intercesores, los mediadores entre Dios y el pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel no podía entrar al tabernáculo, al templo, solamente los sacerdotes. Ellos traían sus sacrificios de animales al templo, pero solo los sacerdotes podían ayudarles a ofrecerlos. Eran los mediadores, los sacerdotes. Estaban involucrados en diariamente sacrificando. El autor a los Hebreos dice que ese oficio se cumple perfectamente en Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, primero en su vida terrenal que hizo como nuestro sacerdote. Dice que Él hizo una sola vez un sacrificio que para siempre perdona nuestros pecados. A cambio de esos otros sacrificios que hacían los sacerdotes humanos diariamente, Él hizo uno solo. Y ahora en ese un sacrificio tenemos perdón para todos nuestros pecados. Pero sigue trabajando como nuestro sumo sacerdote. Ese es otro punto aquí. Los otros sumos sacerdotes humanos, ellos morían. No podían seguir trabajando en su oficio. Pero Cristo murió y ahora resucitó y vive para los siglos de los siglos. Amén. Y que hace por nosotros desde el cielo como nuestro sacerdote, Él sigue intercediendo por nosotros. Vive para siempre para interceder por todos los que creemos en Él. Él intercede con Dios el Padre para nuestro bien. Eso quiere decir que cuando nosotros en nuestra vida diaria, aunque luchamos contra el pecado, caemos en un pecado, Cristo es nuestro abogado. Él dice, no, mi sacrificio cubrió ese pecado, también perdónalo. Y qué consuelo nos da eso, que Cristo, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros a base de su sacrificio que nos ha salvado. Por último, otro oficio importante en el Antiguo Testamento era el de rey. Y Cristo, la Biblia dice, es nuestro Rey Supremo. Se cumple perfectamente ese oficio en la persona y el trabajo de Jesucristo. Mientras Él estaba en la tierra, Él habló de su reino, pero también hizo un trabajo de un rey en el sentido de que los reyes de Israel deben de proteger al pueblo de Israel de sus enemigos, conquistar sus enemigos. Si leen la historia del rey David, por ejemplo, habla del hecho de que por medio de David, Dios le dio victoria a Israel de sus enemigos en todo lado y así dio paz a Israel. Jesús, cuando vino a este mundo, vino para derrotar a nuestros enemigos, pero no los físicos, sino los espirituales. El pecado, la muerte, el diablo. Él dio su vida en la batalla y así ganó victoria sobre ese enemigos por nosotros y nuestra paz con Dios. Ahora, Él también sigue reinando y habla de su reino aquí, cómo era su reino, cómo es su reino hasta la fecha. Hablando con Pilato en Juan 18, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, él está tratando de explicar a Pilato, un incrédulo, que sí, soy un rey, pero no es el tipo de rey que tú conoces. No es un rey con un ejército que lucha contra seres humanos. No, mi reino es un reino espiritual. ¿Cómo es que Jesús reina
en los corazones de seres humanos por medio de la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, conquista un corazón para Cristo. Una vez que alguien cree en Cristo, Jesús reina ahí y trae todas las bendiciones que Él ganó por nosotros consigo. Entonces, el reino de Dios se establece en corazones humanos por medio de la proclamación del Evangelio. En ese sentido, Jesús sigue trabajando como nuestro rey hasta la fecha. Por medio del compartir del Evangelio, sigue conquistando corazones, estableciendo ahí su reino espiritual. También trabaja como nuestro rey, gobernando todo detalle de la historia del mundo para el bien de la iglesia. Mateo 28 dice, Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesús es el rey que gobierna todo lo que sucede aquí abajo. Y a veces, tal vez cuestionemos por qué permite ciertas cosas y no otras, pero nos promete Dios en su palabra que en todo Dios está obrando para el bien de los que le aman. Que Jesús, mientras gobierne el mundo, está haciéndolo para el bien de la iglesia. Él es la cabeza y él, mientras gobierna, protege a su propio cuerpo, la iglesia. Ok, ya tenemos los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Creo que esta va a ser una pregunta en sus proyectos finales, así que si tienen dudas, ahora es el momento de sacarlas. Debo revisar el chat. Yo veo que hay 18 mensajes nuevos. Ok, sí, algunos comentarios sobre el sumo sacerdote y su trabajo en el Antiguo Testamento. Sí, la carta a los hebreos es fascinante porque entra en los detalles del Antiguo Testamento, el culto de Israel, y muestra cómo todos esos detalles realmente señalaban a Jesús y su trabajo, hallan su cumplimiento en Jesús. Recomiendo mucho que lo lean. Ok, sí, otra pregunta en el chat. Hoy habrá apóstoles después de Jesús. Am, Hay ciertos grupos, ciertas iglesias que sí, algunos líderes toman ese nombre para sí, de apóstol, pero no es muy bíblico esa práctica. La Biblia misma nos da los requisitos de ser un apóstol. Cuando en Hechos capítulo 1 están buscando reemplazar a Judas, buscaban a alguien que era testigo del ministerio y de la resurrección de Cristo. Entonces, alguien que presenció su ministerio, estaba presente con ellos desde el principio y era testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y bueno, hoy en día no es posible llenar esos requisitos. Entonces, puede confundir si usamos ese título hoy en día, el papel de apóstol. También Pablo, en su carta a los Corintios, nos da de saber que él realmente era el último, porque él habla de los otros apóstoles y luego de su propio apostolado. Y él dice que él es como uno que era nacido fuera del tiempo. O sea, los otros apóstoles nacieron con el llamado de Jesús. Él, unos 20 años después, fue llamado por Jesús y vio a Jesús resucitado camino a Damasco. Fuera del tiempo nació Pablo. Muy bien. Voy a seguir revisando el chat. Un momento.
ver. Sí, apóstol en sí significa no mensajero, significa enviado, enviado. En ese sentido, o sea, todos somos enviados por Jesús, pero no de esa forma única que eran capacitados y enviados los otros apóstoles. Ujú. Sí, testigos presenciales, Jimmy dice, gracias. Excelente. Ok, veo 3 manos y luego vamos a tener que terminar. Jimmy, por favor, ¿cuál es su pregunta? Sí, Pastor, justo del tema apostolado, yo he visto acá en los años 2000, 2010, por acá en Perú, que se levantaron bastantes iglesias que hablaban del apostolado, ¿no? Pero sí, comparto lo que usted también dijo, que el apóstol ya no hay porque tenía que ser testigo presencial, por lo cual a ellos se les puede decir más que todo misioneros, ¿no? Porque fundan iglesias, entonces sería reemplazado el apostolado por lo que es los misioneros. Ujú. También escucho que hay bastantes que dicen profetas, pero profetas son los que llevaban mensajes a varias naciones, no a una sola iglesia o a una sola persona. Entonces, en la parte de profetas, ellos han sido reemplazados por vasos, ¿verdad? O sea, por personas que pueden tener un mensaje, pero específicamente para su iglesia o una sola persona, a través de sueños o revelaciones. Eso quería que ver que me lo aclare, por favor. Hay que tener cuidado con eso también, porque no hay promesa de Dios que va a seguir revelándose así en sueños y en visiones. Más bien, en Hebreos 1, versículos 1 y 2, da la impresión, por lo menos, que no va a seguir revelándose así. Dice que en el pasado Dios habló con los profetas en muchas formas diferentes, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es la culminación de la revelación de Dios que vino en el mundo en Jesús y los apóstoles. Entonces, sí, yo creo que eso sería tema ya para otra clase, o si alguien quiere información sobre eso, am, el don de profecía hoy, bien puedo enviarles un documento que he preparado justo para ese tema. ¿Ok? Por favor, pastor, sí, porque hay bastantes iglesias que se están levantando con eso, ¿no? Que apóstol y profeta. Entonces, bueno, en esa parte yo no estoy de acuerdo, pero como hay algunos que son más antiguos en el ministerio, me dicen, no, tú eres nuevo, no, no, y que ellos quieren imponer eso del profeta y profetas y Sí, apóstoles, ¿no? yo Entonces, creo que es que para tener un sustento. sí, yo creo que algunos interpretan este versículo como si fuera una promesa que siempre va a haber esos ministerios, cuando en realidad no es una promesa así. Él está Ujú. hablando de su día, constituyó. Entonces, en su día sí, había apóstoles y profetas, pero no es necesariamente una promesa que siempre habrá en la tierra apóstoles o profetas. Esa ya es decisión de Dios. Y como vimos, la evidencia que el apostolado ya se terminó porque no hay testigos presenciales de Oculares. la resurrección de Cristo ya. Ujú. Ok, gracias. A ver, Carlos levantó su mano con pregunta también. Sí, pastor, ¿qué significa la palabra propiciación? Gracias. Propiciación. Gracias. Yo creo que propiciación es, es casi igual, casi un sinónimo con expiación. Propiciación, expiación. Expiación refiere a pagar un precio para salvar a alguien. Entonces, expiación es otra forma de referirse a la obra redentora de Cristo. Él pagó el precio para rescatar a alguien. En ese sentido es semejante a la palabra redimir. Propiciación es pagar un precio para cubrir algo. Eso tiene mucho que ver con lo que hacían en el templo y el tabernáculo con el día de la expiación. Entonces, había un sacrificio en ese día, o varios sacrificios, pero había uno que era para pagar por los pecados del pueblo. Y luego llevaban su sangre adentro del tabernáculo o el templo al lugar santísimo y cubrían o rociaban la sangre de ese sacrificio sobre la cobertura del arca del pacto. Y así se cubrían los pecados de Israel
de la vista de Dios. Son otras palabras que refieren a la obra salvadora de Cristo. Otra vez, volviendo al diamante, ¿verdad? Podemos girarlo y hay luces diferentes que salen, belleza distinta que sale cada vez que le giramos un poco, pero al final de cuentas es un solo diamante. Y sí, esas palabras se refieren a la obra salvadora de Cristo. Nos dan perspectivas diferentes para apreciar esa obra. Sí. Ok, Jason, por favor. Jason, ¿cuál es su pregunta? Y luego creo que vamos a concluir. Profe, una pregunta, ¿me escucha? ¿Sí le escucho? Sí, lo que pasa es que el hermano Félix Barrueto dice que todos, en el chat, dice que todos esos soñadores son falsos profetas y todos esos apóstoles son falsos. La pregunta mía es, ¿cuáles soñadores y cuáles apóstoles son falsos? Sí, bueno, veo esos aportes y creo que no vamos a meternos en una discusión así ahora. Pero simplemente decirles que hay que tener cuidado. Si alguien se autonombra apóstol o dice que tuvo una visión o sueño, hay que tener mucho cuidado, porque Dios no promete seguir revelándose así. Y ¿qué hacemos? Comparamos su mensaje con lo que la Biblia dice. Si dicen algo diferente que el mensaje bíblico, no es de Dios. Si dicen algo que agrega algo más a lo que la Biblia dice, no es de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice no agreguen, no quiten, no cambien. Entonces, sí, hay que tener cuidado con ellos. Y como todo mensajero espiritual, hay que comparar sus frutos, sus enseñanzas con lo que dice la palabra para ver si son ciertos o no, ser bereanos. Gracias, pastor, muy amable. Gracias a usted. Vamos a terminar entonces con una bendición. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta sin par y nuestro rey victorioso. Te damos todas las gracias y toda la gloria por lo que has hecho y lo que sigues haciendo para proteger, proveer, cuidarnos día tras día. Que estés con nosotros al salir de esta clase para bendecir cada participante con una fe más fuerte en ti, con un deseo también de servirte con sus vidas. Bueno, todo esto, Señor Jesús, pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Okay. Gracias, pastor. Hasta el miércoles. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que tengan linda noche, que descansen. Amén.